Muchas gracias, estimados participantes. Gracias por conectarse el día de hoy, martes 20 de mayo, para una de nuestras sesiones del curso Martes de Divulgación Científica. Cada martes nos conectamos a partir del mediodía compartir con ustedes información relevante a las investigaciones que venimos realizando en el instituto. Y no solo eso, también queremos compartir con ustedes algunos criterios y pautas importantes para desarrollar artículos científicos y proyectos de investigación. El día de hoy tengo el placer de presentar al doctor Martín Vilela Estrada. El doctor es médico cirujano con una maestría en investigación clínica y epidemiológica, además investigador RENACID destacado con más de 40 publicaciones científicas en revistas indexadas. El doctor es docente universitario y actualmente nos acompaña como parte del equipo de asesores de proyectos de investigación en la Subunidad de Investigación e Innovación Tecnológica del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Doctor Martín, bienvenido y el salón, el aula es toda suya. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por el pase. Muy buenas tardes con todos. Nuevamente, quien les habla es Martín Vilel Estrada, médico cirujano e investigador y actualmente pues dentro de lo que es el área de asesores de proyectos de investigación en la subunidad de investigación e innovación tecnológica acá en el Instituto de Salud del Niño en la sede de San Borja. Bien, agradezco por la invitación brindada. Hoy, 20 de mayo, vamos a repasar y a profundizar un poquito más en cuanto a lo que es uno de los pilares principales en cuanto a divulgación científica, ¿correcto? Que es cómo formular de manera adecuada un problema de investigación, pasos puntuales y las recomendaciones que estas o que esto debe tener para poderlo desarrollar de una manera adecuada. Bien, ante ello, siempre tenemos que tener bien en cuenta qué es lo que vamos a hacer. Y ante ello tenemos que saber por qué es importante formular de manera adecuada un problema de investigación, que es básicamente ponernos en contexto ante una determinada situación y a partir de poder delimitar bien ese problema o esa problemática o esa situación, que lo vamos a ver en diapositivas más adelante, poder sacar adecuadas propuestas y por último que sea nuestro pilar para poder generar una buena evidencia y por ende una buena publicación a posterior. ¿Está bien? Ante eso tenemos la pregunta de rigor. ¿Qué es un problema de investigación? ¿No? ¿Qué es un problema de investigación? O partamos desde la raíz principal, ¿qué es un problema? A manera de definición, podríamos decir que va a ser una situación, condición o un contexto, ¿no? Ya sea personal, social, cultural, etcétera, 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 dependiendo del área en la cual nosotros estamos investigando o queremos investigar, o para nuestro caso, al ser personales asistenciales o a dedicarnos al área de la salud, vamos a ver que esta situación, condición o contexto tiene un vacío en cuanto a información o tiene una condición que puede solucionarse, ¿correcto? Ya que un problema de investigación se delimita o no solamente va a estar basado en algo en que no tenemos la información completa, sino que podemos tener una información preliminar, la cual puede complementarse una vez delimitado el problema de manera adecuada. Ante esto nos surgen dos situaciones. ¿Cuál es el problema y cuál es el tema? ¿Quién depende de quién? ¿No? Por ejemplo, nosotros supongamos en el plano asistencial, la unidad de salud ocupacional o la unidad de neurología a nivel de personal primero, nos reportan un aumento de cefaleas, ¿no? A nivel asistencial, es decir, a nivel del personal de salud. Ese vendría a ser un problema. ¿Por qué? Porque antes no se ha reportado, por ejemplo, de que, supongamos, cada mes o cada 2 meses van 5 a 10 personas con cefaleas, ¿no? Supongamos que sean primarias. Ante ello, nosotros, sabiendo la existencia del problema, vamos a generar el tema, ¿no? Es decir, primero nosotros tenemos que conocer el problema, delimitarlo, diferenciarlo bien, que ya lo vamos a ver también a posterior, ¿no? Para poder, a partir de ese problema, generar un tema. En este caso, nuestro problema
sería el aumento de cefaleas en el personal asistencial. Y como tema, nosotros podríamos determinar cuáles o los factores asociados a presencia de cefaleas asistencial. Bien, es decir, para poder, o la diferencia entre el tema y el problema, correcto, es que el tema viene a ser la condición dada por el problema y todo problema, recapitulando, va a ser toda situación, condición o contexto en el cual existe un vacío o no se conoce una determinada información o condición, la cual puede tener una solución, ya sea total o parcial. ¿Está bien? Entonces, ante ello nosotros tenemos cuatro características principales, las cuales tiene un buen problema, por decirlo de alguna manera. Va a tener una relevancia, es decir, va a tener un impacto tanto a nivel social como científico o a nivel de comunidad o a nivel de institución. Volviendo al ejemplo anterior de las cefaleas, ¿cuál sería el impacto de, por ejemplo, conocer o saber por qué el personal asistencial está teniendo cefaleas o por qué más personal asistencial está teniendo cefaleas? ¿Por qué? Porque probablemente eso impacta en el rendimiento y si impacta en el rendimiento va a impactar directamente en la atención de los pacientes. Entonces, al solucionarlo, ¿no? O al minimizarlo o al mitigar ese impacto, obviamente la calidad de atención va a ser mejor y por ende la resolución de casos para los pacientes que se atienden en esta institución, por poner un ejemplo puntual, va a mejorar o va a mantener el estándar de calidad que se requiere, ¿no? Asimismo, un problema tiene que ser preciso y delimitado, tanto a nivel de población como en tiempo, como en la causa en la que se quiere concebir ese problema, ¿no? Volviendo al caso de las cefaleas, podemos ver si estas cefaleas pueden ser primarias o secundarias, si es a nivel de todo el hospital, si es por primer, segundo, tercer evento, ¿no? Ver si no hay otros factores que engloben esa condición y una temporalidad, ¿no? Supongamos 2025 o primer trimestre del 2025 o primer semestre del 2025. Que sea fácil de investigar. Al decir fácil de investigar, no me refiero a respuesta o sea una solución que se pueda suponer, no, sino que se tenga todas las facilidades a posterior, ¿no? Para poderlo realizar, tanto presupuestal, tanto a nivel de evidencia, sobre todo enfocándolo, englobándolo como eje principal, y sobre todo que éste se pueda contrarrestar con información que se tiene. Y finalmente, como le dije en la presentación anterior, que tenga una solución generalmente y se prefiere que sea una solución total, ¿no? O parcial, la cual genere nuevas vistas o nuevas o posteriores procesos de solución a los problemas secundarios que estos pueden albergar, que también lo vamos a ver en un momento. Ante ello, una vez que ya hemos identificado nuestro problema, ¿no? El problema como tal, vamos a tener cuatro fases bien marcadas. Identificación, ¿no? Del área de interés. Toda persona que desarrolla investigación en general tiene algo llamado lo que son las líneas de investigación, es decir, sus áreas de interés en las cuales van a estar enfocados sus problemas investigación que quieren desarrollar. Neurología, para el caso de los neurólogos, salud pública en mi caso, o metodología también, cardiología, salud ocupacional, seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cada problema identificable, ¿no? Generalmente es mejor llevado y mejor tratado si es que la persona que lo reporta o que lo identifica está interesado en esa área, ¿no? De problemático de investigación, valga la redundancia. Posteriormente, hay que generar una adecuada revisión de la literatura, de lo que se sabe, de lo que se cuenta y qué vacío teórico, por decir de alguna manera, se cuenta o qué falta de información o qué falta de solución al problema hay. Bien, nuevamente delimitamos el problema a nivel de población, a nivel de tiempo y a nivel de condición y finalmente se redacta ya el problema como tal, ¿no? Ahora bien, una vez determinadas las fases, vamos a ver los pasos del problema. En primera, la elección del tema, ¿no?
Vuelvo a decir, la persona que identifique el problema generalmente se ve asociado o tiene relación al área en la que se desempeña o al ámbito en donde se desempeña. Nadie le gusta resolver cosas generalmente que no están bajo nuestro bienestar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sobre todo, una vez que se identifica ese problema, sea en la sección en la cual nos veamos involucrados, tenemos que tener en cuenta si es que tanto nuestro tiempo como nuestra capacidad de logística es la necesaria como para poderlo resolver, ya sea parcial o totalmente. Luego de ello tenemos que observar qué condiciones infringen o qué condiciones van a estar delimitadas, ¿no? En cuanto a la realidad o contexto del problema, ¿no? ¿Qué situaciones ocurren dentro del entorno para poderlo solucionar o por qué situaciones se está generando esa problemática, ¿no? Vamos a ver si nosotros lo vamos a poder visualizar de manera directa o indirecta. Qué formas o con qué forma de recolección, por ejemplo, entrevistas, fichas de recolección de datos, vamos a poder abordar este problema, ¿no? Y en este caso, información, ya sea citas bibliográficas, bases o datos que puedan justificar la existencia de ese problema como tal. Volviendo al tema de el aumento de las cefaleas, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un cuadro o se puede buscar información comparativa, primero de manera descriptiva, entre los reportes de cefaleas primarias, por ejemplo, del año pasado, en el mismo periodo de tiempo versus este año bajo el y ver de manera exponencial en primera intención si es que numéricamente hablando los casos son mayores al año pasado. Como tercer paso, y una vez que ya sabemos qué pasó, en dónde está pasando y por qué está pasando, ¿no? Vamos a revisar la literatura, ¿no? Vemos qué sabemos de ello, ¿no? Qué vacíos existen, que es principalmente lo que vamos a tratar de evidenciar para poderlo resolver, como les dije anteriormente, ya sea parcial o totalmente, que es lo ideal, ¿no? Y uso de fuentes científicas, bases y revistas, que siempre tienen que estar indizadas. ¿Por qué? Porque al estar indizadas nos asegura de que ha tenido una adecuada revisión por pares y por ello haber respetado un adecuado proceso de tipo metodológico. Nuevamente nos enfocamos en el paso 4 donde vamos a delimitar el problema como tal. El tiempo, ¿cuándo ha pasado? Volvemos al tema de las cefaleas. Supongamos que el aumento de casos de cefaleas, delimitándolo más primarias, en el personal asistencial se ha visto reflejado en el primer trimestre del año 2025. ¿En dónde? En el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. ¿En quiénes? En médicos, enfermeras y técnicos del hospital o de la institución. ¿Correcto? Entonces, una vez que ya tenemos el problema, que en este caso van a ser las cefaleas primarias, por poner un ejemplo, y continuando la hilación, vamos a definir el problema en formato pregunta, ¿no? En este caso, podemos mencionar, ¿no? ¿Por qué existe o por qué se está presentando un aumento de cefaleas, ¿no? En el personal asistencial del Instituto Nacional del Niño en sede de San Borja, ¿no? Siempre es una pregunta o siempre se inicia en una pregunta o puede ser también en forma infinitiva. Bien, entonces debe reflejar o esa pregunta debe tener la condición de lo que vamos a estudiar. En este caso queremos saber las causas, ¿por qué? De la presencia de cefaleas primarias. ¿En quiénes? En personal asistencial. ¿En dónde? En el Instituto Nacional del Niño, ¿no? Si queremos delimitar más la pregunta, podemos extender la temporalidad. En el primer trimestre, dos puntos, enero del año 2025, por ponerlo de alguna manera. Muy bien, una vez hecho ya los cinco primeros pasos, bien, vamos a ver de que así como tenemos el problema central, que en este caso van a ser las cefaleas, ¿no? Vamos a ver aspectos particulares de estos problemas, ¿no? Si ya sabemos que son cefaleas, por ejemplo, podemos ver como problema secundario, ver si son cefaleas primarias o son cefaleas secundarias. Ver en qué tipo de profesional es donde se está viendo la mayor casuística de las cefaleas, por ejemplo, ¿no? Ver en qué rango etario, ¿no? Ver en qué tipo
de área, ¿correcto? Ante ello, una vez que ya delimitamos los problemas específicos en base al problema general, vamos a tener algunas recomendaciones. El lenguaje principalmente tiene que ser claro y técnico, sobre todo personal asistencial como somos nosotros. Evitar juicios de valor, es decir, no lanzar soluciones, ¿no? Que estén dentro de la oración que plantee un problema o que plantee el problema en general, ya que para eso tema pasar por el método científico y luego de ello recién valorar las hipótesis, que eso es un tema muy aparte, ¿no? Y siempre el problema tiene que estar evidenciado de manera previa, ¿correcto? De manera previa. Siempre con bases científicas o con revistas científicas, ¿correcto? Que te sustenten la información con lo que se está queriendo estudiar o buscando ese vacío de información en cuanto al problema planteado. ¿Qué situaciones comunes vamos a tener en cuanto a formular o plantear un problema que puede ser muy amplio y muy vago? Es decir, no hay una especificación en cuanto a lo que nosotros identificamos como problema. No, por ejemplo, volviendo a la idea, podemos incluso que el lenguaje no pueda ser muy técnico, ¿no? En vez de cefaleas podemos poner, no sé, dolores de cabeza o eh, algún síndrome de tipo cefalea, ¿no? No delimitarlo y es más, no que sea tan amplio que no esté delimitado ni siquiera en el tipo de población ni en la temporalidad, sobre todo. Que no tenga base en cuanto a una realidad, es decir, no tenga un sustento, no, no tenga un sustento bibliográfico o no tenga un antecedente en el cual mi problema puede ser reforzado y el cual mi problema pueda tener una condición que pueda ser mejorable o solucionable. O en este caso confundirlo con las hipótesis o los objetivos. Recordar que el problema es el pilar, ¿no? Que a partir de ello van a nacer la pregunta de investigación, el objetivo general y sus hipótesis. Las hipótesis vienen a ser la solución del problema, generalmente. Las posibles soluciones, que pueden ser alternativa o nula, ¿correcto? Pero eh, generalmente son las condiciones o las situaciones en las cuales vamos a tener mayor eh, no incomodidad, sino aquella situación en las cuales nos puede confundir, sobre todo en cómo redactarlo de manera adecuada, ¿sí? Y bueno, básicamente, antes de hacer la recopilación final, vamos a ver que un problema bien planteado va a ser un problema resuelto. Y al resolver adecuadamente un problema, vamos a nosotros poder resolver, ¿no? Vuelvo a decir, de manera total, que es lo que se estima, ¿no? Una determinada situación en una institución, una determinada comunidad o un determinado grupo poblacional. Y a partir de ello, mejorar su calidad de vida, ¿sí? Si es que alguno de los presentes tuviera alguna pregunta, como verán, este tema, si bien es muy importante, pero abordado de una manera adecuada, es bastante relevante, igual y de igual impacto en cuanto a la toma de decisiones, ¿correcto? No sé si alguno de los asistentes tuviera alguna pregunta, yo encantado de absolverla. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Abrimos tanto los micros como el chat del Zoom para sus respectivas preguntas, por favor. Ok, a la espera, gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Martín. Por favor, si tienen alguna consulta o duda, saludamos a todos nuestros participantes. Si hay alguna consulta, agradecemos también al doctor por tan interesante ponencia. A ver si tienen alguna pregunta, hagan sus preguntas. Aprovechemos el momento. Y yo invito al doctor Martín para que nos acompañe en próximas capacitaciones.
abordando más temas relacionados al proceso también de publicación científica y la estructura de un artículo científico, que es importante. Tengo una consulta. ¿Usted recomienda que los médicos residentes nos formemos en investigación? Perfecto, sí, justo estoy leyendo. Buenas tardes, Camila, y buenas tardes a todos los asistentes. El proceso de investigación, como tal, de manera resumida, que la resolución de problemas, ¿correcto? Y el proceso de investigación y la formación en investigación es vital y es un pilar importante para cualquier institución y sobre todo para cualquier comunidad y cualquier país. ¿Por qué? Porque justamente abordando este tema que hemos visto te va a permitir desarrollar y resolver problemas, sobre todo de manera puntual. Esa es la respuesta categórica que yo diría. Sí, sí es importante que todo personal asistencial en general tenga las herramientas mínimas y capacitaciones mínimas para realizar investigación, ya que eso te va a permitir tres cosas. Primero, aumentar tu experiencia. Segundo, compartir y hacer relaciones interinstitucionales no solamente con gente de tu medio, sino gente del exterior. Y la última y más importante, poder con ello mejorar la calidad de vida de tu comunidad. Muchas gracias, Martín. Tengo una pregunta que la han dejado en nuestra casilla de preguntas y respuestas y es algo que también en mi experiencia como bibliotecaria, bibliotecóloga, nos suelen consultar acerca del tiempo de antigüedad de la revisión o de las referencias bibliográficas. Muchas veces me indican, me dicen, licenciada, nos dicen 5 años de actualidad que nos han pedido en la universidad, que es nuestro marco teórico, nuestros antecedentes años exactos. A veces no encuentran. Entonces, Martín, ¿alguna recomendación, comentario acerca de este punto? Ah, perfecto. Esa es una interesante pregunta. Siempre nos han dicho de que el margen mínimo debería ser 5 años, 3 en algunos casos. Esta búsqueda de información va a depender muchas veces de dos causales. Primero, el tipo de tema, ¿no? Que si hay mucho vacío en cuanto a información, vamos a tener muy poca información. Bajo ese concepto, primero en este espacio, nosotros podemos colocar en nuestro protocolo, ojo, primero en protocolo, decir de que se encuentra como limitante que hay poca información, lo cual puede ser posible, sí. Y es por ello que tu problema de investigación, tu pregunta de investigación y tu protocolo va a cobrar mayor redundancia y mayor fuerza, porque no hay o no encontramos en este caso información disponible, ¿no? Y lo otro es que también se puede dar el caso que no se haya realizado una adecuada búsqueda de la información. En mi experiencia como docente y como asesor, muchas veces también me han dicho eso, doctor, no encuentro la suficiente información sobre este tema. Y muchas veces se puede dar también porque no se sabe cómo buscar, que también sería interesante y va de la mano a poder plantear un buen problema si es que no se tienen el adecuado sustento teórico en este caso, ¿no? Pero en mi opinión, yo recomendaría que un margen de 5 años como máximo sería la antigüedad de una referencia y mucho más en este tiempo que la calidad y cantidad de información cada vez es más replicable, cuestionable y sobre mm, modificable, pues, ¿no? Muchas gracias, Martín. Otra pregunta. ¿Cómo abordar las investigaciones cualitativas sin experiencia previa? Muy bien, interesante. Y no solamente dentro del punto cualitativo, sino como investigación en general. Les comento un poquito a modo de introspectiva y experiencia personal. Yo más o menos hago investigación desde el segundo año de la carrera. Perfecto. Y una de las cosas que particularmente me gustaron a mí, y es algo que siempre menciono en las ponencias que en algún momento me invitan, es el hecho de, para hacer investigación, en general, tanto quali, quanti o mixtas, tiene que gustarte uno y dos, tienen que saberte enseñar a hacer investigación. ¿Por qué? Porque no muchos nos dedicamos a ello, no. Y dos, para poder aprender tanto
cual y cuanti o mixta o investigación en general, nosotros tenemos que ir de a pasitos, siempre de a pasitos. ¿Por qué? Porque son temas en algunos puntos engorrosos, sobre todo en la parte metodológica y estadística, en donde nosotros tenemos que saber delimitar bien, primero nuestras preferencias, porque vuelvo a decir, uno no investiga o uno no hace ciencia en un tema que no le llame la atención y a partir de ello poder consultar con aquellas personas que tienen experiencia y sobre todo tienen el dinamismo de poder de manera detallada y no solamente extensa en cuanto a información, sino metodológica, los procesos de investigación científica. Muchas gracias, Martín. Nos preguntan también en el chat, al plantear un problema, ¿qué dificultades encuentro? Bueno, al plantear un problema, como ya lo hemos visto, generalmente podemos ver que este problema no sea solucionable por el tema de recursos. Ojo, siempre que planteamos un problema tenemos que verlo a nivel macro, ¿no? Ya que puede ser viable a nivel metodológico, sí, pero puede ser inviable en cuanto al tema de recursos. Punto uno. Punto dos, que no pueda ser delimitado bien en la parte temporal, espacial o poblacional. Ya sea, por ejemplo, ¿no? Nosotros supongamos que vino un caso raro, ¿no? En cuanto a una patología al instituto. Perfecto. Y nosotros queremos reportarlo como serie de casos, por poner una situación en particular. Pero nos damos con la sorpresa que en los últimos 10 años, por poner un número igual, solamente hemos tenido dos casos, ¿no? O dos pacientes con la misma condición o la misma patología. Entonces, tu problema, que inicialmente lo querías reportar o se quería reportar como serie de casos, ¿no? No se va a poder porque solamente hay dos, ¿no? Entonces, lo puedes generar como un caso clínico doble, por poner de alguna manera. Es decir, también podemos tener el tema poblacional, el tema de falta de información, como ya le hemos dicho antes, lo cual vuelve más atractivo tu problema de investigación y sobre todo también el tema del tiempo. Una de las, vale la redundancia, uno de los problemas más comunes para desarrollar un problema de investigación es la falta de tiempo y la falta de delegaturas quizás también. No que esto se va ganando de manera pausada, ¿no? Y de manera simultánea según la experiencia con la que vayas adquiriendo, ¿no? Que eso sea poco a poco. Muchas gracias, Martín. Tengo una pregunta técnica de la doctora Karen Cisneros. Me parece que esa te la puedo hacer por interno. Doctora Karen, ¿usted cree que voy a compartir mi número en el grupo? Yo le voy a responder, mándeme un WhatsApp, porque me parece que para esta pregunta sí, Martín, para responderla va a tener que tener alguna consulta previa. Entonces, Martín, es una pregunta que queda pendiente, yo te la voy a enviar por interno. Correcto, sí, Recuerden está que las bien. exposiciones se graban, las compartimos en nuestro canal de YouTube. Voy a dejar ahora mismo, voy a compartir el canal de WhatsApp de biblioteca, voy a compartir mi número. Ya, doctora Karen, por favor, anote mi número. La pregunta está pendiente para nuestro ponente. Y Martín, una última consulta para cerrar, y esta es una pregunta que le he visto recurrente en este chat. Nos Cuéntame. pregunta la doctora, a ver, por acá la tengo. La doctora Camila dice, Ujú. una pregunta, ¿nos podría comentar sobre el perfil del médico investigador acerca del campo laboral? Muchas gracias, Martín. Uy, eso es interesantísimo. A ver, nuevamente bajo perspectiva personal. Eh, a mí me terminó gustando el tema o el campo de investigación y creo que la gran mayoría de mis colegas que se dedican al rubro como tal comparten la misma situación de manera ocasional, ¿no? Sea bajo el contexto que fuere. Entonces, eh, la investigación te permite, y esa es mi opinión, solucionar y mejorar condiciones bajo cualquier ámbito, ¿no? Institucional, poblacional, ta, 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 ta. Entonces,
El perfil de aquel médico investigador, sobre todo en Perú, principalmente es del tema o bajo la necesidad de solucionar problemas, ¿no? Problemas en salud pública, problemas en cuanto a determinadas enfermedades desconocidas o no reportadas y sobre todo, em, el campo laboral puede ser multifacético, ¿no? Ya sea aquel médico que es investigador puro, como es mi caso, que nos abordamos más en lo que es la parte de desarrollo metodológico. Es decir, según tu propuesta o idea de investigación o problema que hayas encontrado o abordado, como asesor, en mi caso, te damos las pautas o los ítems o, o las herramientas para decir, ya, por ejemplo, tu idea A que tú me planteas, bajo el punto de vista metodológico, podemos desarrollarlo bajo estas perspectivas, ¿no? Y bajo estas perspectivas tienes A, B soluciones. Nosotros, los investigadores puros, ¿no? Y a partir de ello ya tienen las ramas de investigación con las cuales más se ven afines, ¿no? Podemos o tenemos esa capacidad adquirida, porque se va con el tiempo, y lo cual puede ser replicada en cuanto a todas aquellas personas que se quieran dedicar a hacer investigación. Entonces, el perfil de médico investigador básicamente radica en aquella persona que quiera resolver o conocer más en cuanto a una situación aqueja, ¿no? Una comunidad o un determinado contexto. Y para ello, al resolverla, obtiene un beneficio, ¿no? Que en este caso va a ser la mejora en cuanto a a la atención o en cuanto a la salud de ese determinado grupo poblacional, ¿no? Y ampliar conocimientos. Muchas gracias, Martín. Gracias a todos los participantes. Agradezco, hoy hemos tenido un gran grupo, cerca de 97 conectados. El tema ha sido muy interesante. Y Martín, ¿tú crees, si es posible, nos puedas facilitar literatura para yo poder socializarlo con el grupo? Sí, sí, claro que sí, claro que sí, encantado. Gracias. Justamente una de las cosas que me gusta de ese tipo de conversatorios es poder manejarlo de manera lo más lúdica posible. ¿Por qué? Porque como en algún momento uno de mis mentores me dijo, si investigación en general no te lo enseñan como jugando, va a ser muy difícil que te genere ese interés, ¿no? Por querer desarrollar investigación. Porque si bien el tiempo puede ser muy corto, nosotros sabemos los pasos exactos de cómo desarrollar un adecuado problema de investigación, todo demás viene concatenado. Muchas gracias, Martín. Palabras de felicitaciones. Doctora Fabiola, no se preocupe, estamos grabando la sesión y la compartimos. Sigan nuestras redes Correcto. sociales para que se enteren de más eventos que realizamos aquí en el instituto como biblioteca y como unidad de incidencia. Y nuevamente vamos a invitar a Martín para futuras exposiciones, capacitaciones, tal vez algún taller. Y los dejo para encontrarnos o reencontrarnos el próximo martes en una sesión más de los martes de divulgación científica. Gracias, nos vemos. Chao, Martín, gracias. Hasta luego, buenas tardes con todos. Gracias nuevamente. Permiso.